a Dementes Conscientes, el podcast donde hablamos temas serios pero con humor. Ya sabes que si aún no te has suscrito, este es tu momento para darle suscribir, apretar la campanita, compartir el contenido y todo lo que ya sabes que tienes que hacer. Cada 15 días tenemos invitados de lujo y el día de hoy no es la excepción. Estamos con Brian Segarra, nacido en el Callao, ahora residente de La Molina. También es actor, es creador de contenido, tiene su OnlyFans y sobre todo, últimamente es el famoso Wolverine. Bienvenido, Brian. ¿Cómo estás? Bien, Claudita, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. Un gusto conocerte nuevamente en persona y poder conversar un poquito más contigo. Ya hemos entablado ahí conversación por redes, también nos vimos en la Feria del Libro, ahí nos hemos conocido un poquito más. Exacto, ahí nos conocimos. Sí, y bueno, gracias por darme un espacio también para poder conocerme, la gente me conozca un poquito más y contento de estar aquí contigo y con el Alien. Te ha gustado, ¿verdad? Está bien simpático, sí. Estamos estrenando el Alien contigo. Sí, tengo el honor de ser por supuesto, ya quisiera estar yo así como el Alien relajado todo mi día. Está bonito, me encanta. Qué bueno. Cuéntame, ¿cómo así llegaste a ser Wolverine? Sé que eres ya cosplayer de bastantes años, pero ¿cómo así? Porque Wolverine ahora es el boom junto con Deadpool. Sí, la verdad que sí. Tuve como una visión, ¿no? Yo me imagino que tú también debes tener esas ideas de que uno se proyecta las cosas que pueden pasar, ¿no? Entonces yo vi que ese personaje de Wolverine iba a ser pues muy pegado, ¿no? No solamente porque es un personaje que viene desde años atrás, que jala mucha gente que ha visto al actor, claro, ¿no? Tiene un récord Guinness. Bueno, sí, que creo que ahora se lo ha quitado Blade. Que están por ahí luchándose, ¿no? Como el actor más antiguo. Haciendo el mismo personaje. Correcto. Entonces hasta ahora no había otro Wolverine más que él. Bueno, no quiero spoilear, pero vean la película, ¿no? No, ya a esta altura, si no la han visto, vea piña. Ya. TikTok también te la manda así a cada rato en redes. Pero sí, o sea, tuve esa visión como decir, no, yo creo que este pata la va a pegar. Claro. Entonces junté mis moneditas ahí, de a poquitos, mis ahorros, y me mandó a hacer el traje lo más parecido posible. Y gracias a Dios el traje salió muy bonito, yo también me preparé. Es lindo tu traje. Muchas gracias, sí, es muy presentable. Tiene muchos detalles. Sí, la verdad que sí, yo soy muy detalloso, trato de que se vea lo más parecido posible. Si algo le falta, lo mando a donde el cosmaker, porque el cosmaker se llama el que hace el traje, y que le diga, bro, mira, falta esto de acá, hay que agregarle, o hemos visto cosas en la película, por ejemplo, que le faltaban, vamos a también agregarle un poquito más. También me preparé mucho físicamente, ¿no? Eso también, sí. Porque, o sea, si no han visto la película Piña, pero Hugh Jackman sale, pero papito. No, ya quisiera yo llegar a la mitad de mis años de vida con el cuerpo que tiene el señor Hugh Jackman, que es que en realidad la gente pensaba que era como que algo artificial o computadora que le habían puesto los brazos. Bueno, claro, no. Pero no, se le ven las venas y toda la cosa, los músculos. Sí. Bueno, primero para tener eso hay que tener bastante plata para poder comprar pollo todos los días, ¿no? Pollo y huevo todos los huevo días. Y ajo, que está caro el ajo, así que para sazonarlo ahí rico y todo, claro, así que... Claro. Pero es un gran esfuerzo que también he intentado hacer, ¿no? Con una modestia. Claro, pero modestia para nada, sí es un gran trabajo el prepararte no solo físicamente, la inversión del traje, que sé que también es todo un mundo atrás. Correcto. Sé que estábamos conversando antes, sé que también tienes como que esperar cierta cantidad de meses para que te entreguen el traje y la preparación física que requiere. Sí, correcto. Cuéntame cómo has llegado a ese proceso, cuánto entrenas. Bueno, yo soy una persona que entrena ya hace mucho tiempo, entreno ya hace más o menos hace 6 años. Yo comencé dando clases de Zumba. En mi época, mi rollo con el deporte comenzó así, ¿no? Soy una persona que no fuma, que no toma, soy muy tranqui. Entonces empecé a bailar, pero lo que pasa es que cuando yo hacía Zumba era muy flaquito. O sea, el Alien era mi hermano, te lo juro. De verdad, yo era igual que el Alien, te lo juro, así delgadito, era flaquito. Pero dije, no, ya tengo que hacer algo que se me vea un poquito más... Tengo que chapar músculo. Más llenito, ¿no? Ya empecé a comer camote, quinoa, y todo lo que requiere pues el entrenamiento. Comencé a entrenar y ya a raíz de que empecé a entrenar, comencé a hacer personajes que... ¿Cómo se llama? Por ejemplo, son mis favoritos de interpretar. Son los personajes, por ejemplo, medios oscuros, solitarios, muy rudos, esas cosas, ¿no? Por ejemplo, tengo un Punisher que es un héroe que también trabaja solo. Tengo un Witcher también, que es un personaje también que le gusta estar solo. Papito, Witcher. Tengo el Wolverine también, ¿no? Que es así también solitario. Siempre ha sido mi onda así, interpretar personajes así muy que trabajen solos o cosas así. Entonces dije, no, cada vez que yo hago un traje nuevo, un personaje nuevo, siempre trato de
de entrenar fuerte para al menos llegar a la mitad de lo que es el personaje en la vida. En la vida real. Pues, Bueno, ¿no? claro, que ellos Sí. también llevan meses entrenando y ese es su trabajo. Ese es su chamba, claro, ellos le pagan por eso y toda la cosa. Igual cuando todos los actores, cuando están a punto de interpretar al personaje, por ejemplo, unas semanas antes tienen, por ejemplo, una deshidratación intensa. Vi a raíz de esto Sí, que tú me vas a saber explicar mejor, que es algo como que tomas 10 litros y luego vas reduciendo la cantidad de ingesta de agua. correcto. Hasta una semana antes de empezar a grabar, hasta 2 semanas antes, Ujú. tomas pero agua solamente, prácticamente un vasito de agua al día, nada más, como Sí, para que no te sí. desmayes. Y eso hace cosas que tus músculos se Qué vean... fuerte. Sí, no, imagínate, ¿no? Hacen que tus venas se te vean ya más marcaditas, Ajá. todas esas cosas, pero no estoy para esas cosas, en realidad. Tengo que trabajar, tengo que vivir. Claro, Sí. y aparte que tienes una rutina súper variada y súper intensa, ya vamos a entrar en eso. Claro que sí, con mucho gusto. Pero pregunta, dentro de los personajes que tú realizas y ahora Wolverine, que es el boom del momento, Ujú. ¿cuál es la característica que más te une con ese personaje? Ajá, me gusta esa pregunta. Justamente lo que te hablabas un toque, que es Ajá. así, suele ser un poquito solitario, ¿no? Pero cuando necesita ayudar a los demás, siempre está presente. O sea, yo soy muy así, a mí me gusta, soy una persona que, por ejemplo, yo estoy en mi casa, me levanto muy temprano y se van todos de mi casa, me quedo yo solo, ¿no? Ya. Me pongo a hacer mis cosas, ¿no? De las redes, cosas por aquí, por allá. Y ya cuando viene la familia, me doy totalmente a la familia, ¿no? Soy muy así. Entonces, eso también tiene un poco Wolverine, ¿no? Que él es un personaje que también para solo, no le gusta compartir con nadie, pero cuando tiene que salir ahí a ayudar a la gente o salvar así el mundo, entre comillas, Claro. ya se une y hace su chamba, pues, ¿no? Claro. Yo soy muy así. De la conversación que hemos tenido hace un rato antes también ahorita se me ocurría, es una persona también que, es un personaje Wolverine que tiene unos amores muy intensos y como que es el mismo siempre. Sí, también. Sé que tú también tienes muchos años con tu esposa. Sí, ya soy una persona felizmente casada, ¿no? No lo menciono mucho en mis redes, pero sí tengo una familia hermosa, Qué de lindo. la cual estoy muy contento y orgulloso siempre de compartir con ellos. Qué Sí. qué lindo, porque también no todo es trabajo. Ujú. Hay que tener balance en nuestra vida y creo que un buen compañero, alguien que te ayude y te impulse a que sigas trabajando en lo que te gusta, Ujú. es bien importante. Sí, correcto. ¿No? Bueno, todos hemos tenido decepciones en el amor, definitivamente, ¿no? Hasta tú imaginas una chica linda, guapa, igual alguna vez de repente te han roto el corazón, como a toda la gente que está Maldito cucaracho, No. ¿no es cierto? ahí. Desgraciado, basura. Maldito desgraciado. No, claro, pero llega un momento en que hay una persona pues que es para ti. Claro, sí, totalmente. Sí, sí, ya, y yo gracias a Dios llegó mi esposa a mi vida y es una persona pues que no es una persona que me impide hacer cosas, sino más bien que me motiva, ¿no? Claro, qué lindo. Mm. Eso de verdad que te ayuda un montón a crecer, no solo profesionalmente, sino personalmente, descubrir nuevas facetas tuyas. Sí, correcto, hay cosas que yo no ni enterado que podía hacer, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo Pero que? ya hablaremos luego seguramente. Ay. No, pero bueno, sí, gracias a Dios tengo una persona que me apoya mucho y nada, seguir adelante siempre como debe ser. Qué bueno. ¿Tienes alguna anécdota así entretenida o rara que te haya pasado estando en personaje, ya sea Wolverine o Shazam, los otros que haces? Sí, bueno, tengo un montón, tengo también Spider-Man, que es el más conocido, más conocido a nivel global, ¿no? Ujú. Por los niños, por las personas adultas. Y un par de veces los niños siempre piensan que eres el personaje. Sí, claro, pero eso ideal. es lindo. Sí, claro que sí, claro que Eres sí. el mero mero. Sí, la verdad que sí. Pero, por ejemplo, ha pasado veces que yo he ido a recoger a mi hijo al colegio, ¿no? Ya. Al mayor, que ahora ya está grande, pero a veces yo le iba a recoger y sus hijos, sus amigos me decían, ay, este es el papá de Nicolás, él es el hombre araña, él es el hombre araña. Y eso es bonito porque los niños pues crean la ilusión de que el papá de su compañero de Claro. colegio es el hombre araña, imagínate, ¿no? Claro, claro. Si yo, por ejemplo, tuviera a mi papá que se fue a comprar cigarros y nunca regresó, Como el mío, hermano, amigo, hombre. papá, te estoy esperando, muy bien. No, mentira, un saludo para mi papá que lo amo mucho. Ahí está. Papá, un saludo para ti. Pero imagínate, puedes tú ser un niño y que venga el hombre araña A tu colegio, claro, a recoger a tu amigo. Claro, cosas así. Y más que todo me han pasado muchas cosas con los niños, ¿no? Igual Bueno, también me han son pasado. curiosos también. Sí, también a veces algunas señoras también son muy curiosas también. Y cuando he estado en eventos y como estoy con la máscara, a veces siento por ahí algunas cosas que pasan por ahí atrás. ¿En serio? Sí, pero bueno, es parte de hacer el cosplay, de hacer este arte que... Señoras Es tan faltosas, calentonas. Sí, no, pero igual, el cosplay es para todos, para que lo disfruten todos. Sí, pero no así, señora. Por favor, nunca Se tanto. pide, no se arrancha. Pero sí, tengo anécdotas muy bonitas como esas, como también personas muy mayores, a veces señores que se me acercan y me dicen,
oye, tú eres el de la película, me dicen así, Ajá. pero de verdad, o sea, tú notas cuando alguien te dice, como que está Claro, bromeando, claro. y cuando te lo dice así de corazón, como preguntándote a ver si es cierto Ujú. o no, ¿no? Yo me ha pasado eso muchas veces y es bonito porque sientes que estás interpretando el personaje lo más parecido posible para que justamente llegue esa conexión con la persona, ¿no? Que sienta Ujú. que es prácticamente el real. Que es el real. Justo hay muchos cosplayers ahora, pero vi también que eras actor, Sí, sí, que también. tienes un background de actuación. Sí. Esta formación que has tenido o este tipo de entrenamiento que tienes que te debe dar algún otro, no sé, alguna otra forma de mirar el personaje, Ujú. sin necesidad de ser yo soy el actor que interpreta a este personaje, sino soy la persona que va a interpretar a este que otra Correcto, persona interpreta. correcto. ¿Cómo haces para unir toda esa cadena? Sí, es un trabajo de análisis de personaje, Ujú, que no es tan sencillo, ¿no? ujú. Hay que ver un poquito de repente si el personaje sale en los cómics, ver los cómics, si el personaje sale en películas, ver las películas, desde cómo se ve físicamente, desde el peinado, los músculos, etcétera, hasta ver cómo habla, cómo pone la voz, en qué momento cierra los ojos, en qué momento enseña los dientes. O sea, es un análisis intenso, ¿no? Es un estudio, bien. Sí, es un estudio interesante, ¿no? Y esos detalles pequeños te hacen destacar de repente ante otras personas que no tienen de repente esa pequeña formación que yo tuve la suerte de Claro. tener, ¿no? Que te hace pues poder reflejar un poco más el personaje hacia el público. Qué chévere, porque has dicho algo que yo, la verdad, nunca hubiera pensado. O sea, Mm. sé que deberíamos hacerlo, ¿no? Como de estudiar un personaje, pero has dado detalles que a mí no se me ocurrirían ver. Dentro de los estudios de personajes que has hecho, ¿hay algo que tú hayas encontrado que dices, ala, esto jamás lo hubiera pensado, o esto es algo que tiene muy único a este personaje? Por ejemplo, con el personaje de Punisher, que es un personaje que no es muy conocido en el mundo, o sí es conocido en el mundo de los cómics, pero no en el mundo abierto, por así decirlo. Ujú, Pero es un personaje que lucha mucho por su familia, ¿no? ujú. Que, o sea, cuando alguien de su familia está en peligro, es como un tipo de búsqueda implacable, ¿sí? Ya. Ya, algo así, ¿no? Ay, qué chévere, ya. ya te No lo he llevas- visto, no lo he visto. ¿No has visto pero- Búsqueda Implacable? No he visto The Punisher. Ok, pero Búsqueda eso Implacable todas. es parecido, ¿no? Ya, te llevas a mi familia, te Vi voy a un chiste, encontrar. vi un chiste que parece que no es muy buen padre ni muy buen esposo ya a este punto. Ya, algo así, o sea, este personaje, por ejemplo, el Punisher me enseñó, ¿no? Ajá. Que, por ejemplo, a dar un poco más en lo que uno piensa que puede dar, ¿no? Ok. Y dije, oye, pero este brother hace muchas cosas ya muy intensas, ¿no? Para salvar a la gente, Ajá. ¿no? Y ahí como que hubo un roce de decir, no, tampoco voy a ser tan malo con los niños que se me acercan, porque también hay personajes que son muy rudos, como este de aquí, ¿no? Ujú. Entonces tampoco podía ser tampoco tanto ojo con los niños, por ejemplo, ¿no? Claro, tan en personaje, entre comillas. Claro, sí hay que ser ligeramente flexible y esas son las cosas que tú acabas de preguntar, por ejemplo, cosas que no pensaba hacer, Ujú. justamente tener a veces algunas actitudes que uno también tiene que saber manejar, ¿no? De repente con los adultos, con los jóvenes sí puedes tener un personaje más rudo, ¿no? Ujú. Pero cuando viene un pequeñito, ¿no? Ya tienes que Claro. tratar de ser un poquito más fresh, un poquito más Más light. dulce también, Sí. claro. Igual tratar siempre de mantener el personaje, Ujú. pero, por ejemplo, si viene un señor y viene, ¿no? Y le digo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué quiere hacer por aquí? Pero si viene un niño, por ejemplo, le digo, hola campeón, ¿cómo estás? ¿Has tomado Ah, tu ya. leche? Ay, qué lindo. O sea, ya. igual sigo siendo rudo, pero con la onda de Duro los pero niños. dulce. Claro, si no, de corazón. Ahí está. Claro, corazones chinitos. Sí, me encanta hacer eso también. Y de esto que ibas descubriendo, ¿hay algo que te haya como pegado un poco más cerca a tu personalidad? O sea, que te hayas dicho, creo que esto es algo que de repente yo debería hacer en mi Ya. casa, o como hombre, o Ya. como padre. Sí, buena pregunta. Me parece muy interesante porque yo soy una persona muy hogareña. Soy Ujú. muy hogareño. Yo despierto a las 5 de la mañana para hacer el desayuno para mis hijos, para el colegio. Luego me voy a hacer unas cosas que tengo que hacer, porque siempre entreno gente también. Ujú. Entonces me voy a entrenar temprano, luego entreno yo, llego a mi casa, le hago el desayuno a mi esposa y me voy. Y entonces yo he aprendido mucho de estos personajes, justamente. Todos los personajes que yo tengo son muy, cuando se enfocan en alguien, por ejemplo, Spider-Man en su tía May y el tío Ben, por ejemplo, ¿no? Que Spider-Man podría estar estudiando, podía ser superhéroe, pero siempre estaba igual apoyando a su familia, ¿no? Ujú. Igual Wolverine, como te dije hace un ratito, ¿no? Que es solitario, pero cuando la gente necesita ayuda, igual está ahí. Sí, ¿no? claro. Y etcétera, de personajes que tengo, siempre yo he interiorizado mucho eso, ¿no? Ujú. Que a veces uno puede dar un poco más de lo que piensa, ¿no? A veces estoy un poquito cansado, ¿no? Que ya digo, no, ya quiero dormir, Ujú. no, pero mi esposa necesita esto, o mis hijos necesitan esto. Me levanto de la cama y digo, ya, hago esto y después me voy a dormir tranquilo, porque soy de las personas que cuando
no hace las cosas, está en tu cabeza, ¿no? Está, Sí. sí, ¿no? Pero hazlo. Claro. ¿No? Entonces, Ya voy, ya sí, voy. por favor, déjame dormir, No ¿no? quiero, por favor. Entonces yo he aprendido eso, ¿no? A que siempre se puede dar un poquito más, sí. Y eso ha quedado siempre para mí. Sí. Ah, qué chévere, qué lindo. De hecho, de los personajes que yo he visto, el esposo de mi mamá, se llama Ronnie, le mandamos un saludo, es muy fan. Y ellos se casaron y todos vestidos de Star Wars, como te contaba. Pero yo no soy tan fan de algunas películas. Ya, Sin embargo, tengo ciertos personajes que me gustan. correcto. Por ejemplo, me encanta el Doctor Strange porque hace magias oscuras. Ya, claro. Y te contaba, yo hago hipnosis, hago estas cosas, entonces me gusta mucho ese mundo y cómo digo, cómo se puede conectar el alma con él, ¿no? Me parecen qué mundos loco. chéveres. Ujú. Y creo que la gente que está metida en este mundo también escoge sus personajes porque tiene ciertas afinidades con la personalidad. Correcto. O sea, Sí. algo del personaje debes tener tú también adentro, Ujú. que quieres o que ya tienes, para desarrollar un vínculo tan cercano que te guste, Ujú. que quieras ser él. Así es, claro, porque uno se siente mejor en personaje cuando tiene algo contigo, ¿no? Justo como lo Ujú. acabas de decir. Por ejemplo, Spider-Man yo lo hacía porque hasta cierta edad, ¿no? Pero llega una edad donde tú ya deja de gustarte Spider-Man y empieza a gustarte Batman, por ejemplo, ¿no? Es un poco más, Claro. ya más señor, más pensativo. Aparte, ¿quién no quiere ser No, un imagínate. huérfano que heredó todo? Un huérfano millonario, ¿no? Que está Millonario. sentado así, ya. No, imagínate, es una locura. Pero sí, o sea, justamente yo ya pasé esa edad en que me gustaba mucho Spider-Man, Ujú. porque Spider-Man pues es muy loco, muy divertido, Claro, ¿no? Muy pero bromista. es un adolescente. Claro, es un adolescente. Y ya pasé a la etapa que mucha gente, muchos amigos seguramente me van a dar la razón, Ujú. que ya te empieza a gustar más el tema de analizar las cosas, de pensar, las estrategias, ¿no? Y también eso va conmigo, ¿no? Batman también es un personaje que estoy a punto de sacar ya. El 22 de septiembre lo voy a estrenar. En el Batman Day hay un evento que se llama el Batman Day, que es una El celebración. Batman Day. Oye, Sí. y mueve también una comunidad grande, ¿no? El mundo del cosplay está muy, muy pegado aquí en Perú. Hay comunidades de Batman, de Naruto, de One Piece, de Dragon Ball, de Pokémon, etcétera. Y cada quien tiene sus propios eventos y son masivos, la gente va. O sea, tú piensas que hace un evento de Pokémon, por ejemplo, Claro. ¿no? Yo también he crecido con Pokémon, por ejemplo, ¿no? Ajá. Y tú dices, ya, este evento de Pokémon no creo que tenga mucha gente. Pero ves a la gente disfrazada de Pikachu, de Bulbasaur, con su ropa, sus pijamas. Y jala gente, ojalá, aquí el mundo... en Perú, Yo me acuerdo que durante la pandemia, creo, la gente salía a cazar sus Pokémones y veías un montón de gente ahí cazando. yo era Pokémones. uno de esos, te lo imagino, sí. Yo me acuerdo que me iba a comprar pan temprano y me iba cazando Pokémones en la bicicleta mientras iba a comprar pan. Pero bonito, era una forma pues de despejar la mente también esa porque que la gente no la pasó tan bien, ¿no? Sí. Que parece que hubiera sido un blip Sí, de ¿no? Avengers. Tal cual, así, el chasquido de Thanos. Sí. Mucha gente como que no toma conciencia de cuántos años pasaron, Mm. qué pasó antes, qué pasó después. Es que yo vi al presidente que dijo un fin de semana nomás en su casa, no salgan mucho, y después hombres salen los martes, mujeres salen los miércoles, después no, ya. Después la gente no sabía diferenciar el perejil de... Sí, no, ya fue una locura, ¿no? Que tenías que hacer tu cola para comprar, el distanciamiento, cuánto nos alejó pues la pandemia, ¿no? Sí. Nos Del alejó mundo. y nos acercó, creo, o sea, porque Sí, también. la salud mental tomó un rumbo distinto también en la pandemia, porque se hicieron muy conscientes de las relaciones, de los hijos, de con quién estabas, qué es lo que compartías, qué es lo que no compartías. Totalmente de acuerdo. El tema de la salud mental y el tema de la salud física Ujú. tomó mucho impulso gracias a la pandemia. Porque, como tú dices, mucha gente empezó a darse cuenta de que también tenía familia al costado, Ujú. que tenía seres que vivían con ellos, ¿no? Que no compartían muchas veces la relación. Y también con ese tema que se empezó a especular mucho que la gente obesa iba a fallecer primero, claro. cosas así. La gente empezó a cobrar mucho miedo entre ellos y la gente empezó a salir a correr, a hacer deporte. Entonces, como tú le dices, nos alejó un poquito en algunas cosas, ¿no? Porque no pudimos ver a muchas familiares. Yo inclusive perdí a un familiar muy querido en pandemia, ¿no? Y recuerdo cuando fuimos a la incineración de esta persona que es mi abuelito, solamente pudimos entrar mi papá y yo, nada más, no permitieron a más personas. Fue muy triste, no Sí, pudimos despedirnos claro. en esas cosas. Pero como tú dices, también acercó a la gente porque se dio cuenta pues, que en su casa tenían tíos, tenían hijos, tenían papás, ¿no? Cosas así. Así que la gente que le sacó provecho a eso a buena hora. Sí, de hecho nosotros también perdimos a nuestros papás, a los dos ahí juntitos, y claro, el velorio fue unas cuantas personas, pero yo pienso que eso también te ayuda porque dices, ya, ¿quién de todo este mundo de gente que me rodea
tú que estás rodeado siempre de tanta gente, creo que también es importante decir, no, estos son los que yo quiero a mi lado en un momento difícil. Correcto. Y los que van a estar, o sea, no solo yo lo quiero, ellos están también ahí conmigo y le da un sentido distinto a tus relaciones también. Sí, le da una fuerza mayor al nivel de afianzamiento, de amistad, de familiaridad que había con las personas que te acompañaron en ese momento, pues, o de repente, tal vez en tu partida, ¿no? O en el momento que tú como familiar perdiste a alguien y había alguien pues ahí acompañándote, ¿no? Sí, eso también. Totalmente. Una pregunta sobre este lado de actor que tienes. Fuera del cosplay, ¿has estado en obras teatrales también? Sí, ¿O en televisión? He hecho muchas obras teatrales. ¿Sí? He tenido también la oportunidad de estar en televisión, sí, haciendo de extra contexto, como se dice. Ajá. Porque a mí me gusta mucho la actuación. He llevado talleres con Ivonne Francinet, con Jesús de la Viux, con Marcel Oxenford también, que son mis profesores, ellos tres. Son unos capos los tres, me enseñaron demasiado en realidad. ¡Qué chévere! Cuando uno hace las cosas, yo pienso que tiene que ser muy metido en lo que hace. Yo cuando iba a mis clases también me iba leyendo mi libreto en la combi, porque era súper joven en ese momento, ¿no? Entonces llegaba a mi clase y tenía ya mi texto aprendido, entonces eso me facilitaba que los profesores me tomaran un poquito más en serio, porque decían, ya, este es responsable, ¿tienes tu texto aprendido? Ya, ven acá. Entonces tuve la suerte de estar en varias obras de teatro, aquí comencé en el Teatro del Callao, que tuve una hermosa experiencia, pero también una muy mala experiencia. ¿Por qué? No me digas que te robaron. No me robaron porque yo soy del Callao, así que conozco a la gente del Callao, pero pasó algo que solamente lo sabe mi familia, pero ya se lo va a enterar a la gente que está viendo el programa. ¡Chan, chan, chan! Yo estaba haciendo una obra, ya había hecho varias obras en el Teatro del Callao, Ya. pero luego empecé a hacer Jesucristo Superstar, empezamos los ensayos, es una obra para mí que es la que más me gusta. Ajá. Tuve la suerte de hacer en una época de Jesús, ¿no? Y en la siguiente temporada iba a ser de Judas, y yo contento de ser Judas. Y ya estaba haciendo la obra de teatro, ya estábamos ya a 2 semanas de estrenar, y llegó el alcalde del Callao en ese momento, que era un señor que su nombre empezaba con Juan y se acababa con Sotomayor, ¿ya? No es que yo me haya dado cuenta, todo el mundo se dio cuenta que llegó un poquito alegre, creo que había estado compartiendo de repente algunas bebidas. Nada ¿no? raro, Muy bien. Y me dijo, quiero conversar contigo, me dijo. Y ya, señor alcalde, no hay problema. Y nos fuimos a conversar atrás a los vestidores, uno se cambia. Y el alcalde cerró la puerta. Esta novela se pone buena. Y el alcalde cerró la puerta del camerino. Y yo le dije, señor alcalde, ¿qué cosa quiere conversar? No me diga señor alcalde, dime Juancito, me dijo así. Y me agarró la cara así, me hizo así un cariño en el rostro y le dije, señor, disculpe, pero usted está confundiendo las cosas, se está equivocando. Señor, yo soy Jesús. Por favor, ¿qué pasa? Soy puro. Está para ir al pecador, ¿sí? No. La próxima me toca el Judas. Y agarré y le dije, usted está confundiendo las cosas. Y me salí. Yo no quiero postular. Por favor, no quiero ser el hijo del alcalde. No quiero ser tener mi sugar daddy. Y le dije no. Claro. Y cerré la puerta y me fui. Ya no regresé más al teatro. No iba a hacer la obra. Claro, qué mala experiencia. Porque hay el movimiento que existe ahora en Hollywood de Me Too. O sea, los hombres también experimentan mucho acoso, muchos malos tratos, pero muy poca gente alza la voz. Y es algo que no debe suceder. Sí, tanto hombres como mujeres tienen que decir en el momento qué es lo que les gusta y qué no les gusta. Hay mucha gente que a veces, por querer llegar a más cosas o a mejores puestos o a mejores papeles en la televisión o en el teatro, a veces acepta cosas que no se deben aceptar. Y a mí me pasó eso y yo decidí ponerle ahí un stop, ¿no? Igual tuve la suerte de seguir haciendo teatro acá en San Miguel también. En el Parque Media Luna también tienen hay un pequeño anfiteatro ahí que han hecho muy bonito, que han creado muy bonito. Estuve haciendo ahí también teatro, haciendo mucho teatro de comedia, que es uno de mis favoritos. Tuve la suerte de trabajar antes de que partiera, Gustavo Cerrón, que también es un actor muy bueno. Hice la obra de Checopar, que es una obra peruana, andina, que trata de cómo es el tema de la minería en la sierra, cómo muere gente, cómo esas cosas que son tan intensas. Así que, gracias a Dios, el teatro me ha servido de mucho. Claro, has estado en proyectos bien interesantes y bien diversos también. Sí, la verdad que sí. Y todos tienen lo suyo, ¿no? Tanto la comedia como que a veces la comedia es un poco más difícil que el mismo drama. Porque a veces hacer reír a alguien, tú piensas, este chiste va a hacer reír a la gente. Y lanzas el chiste y la gente como que se mira la cara, tu mamá nomás se ríe, ¿no? ¡Ese es mi hijo! ¡Que está riendo! Cosas así. Pero no, o sea, a veces el drama es un poquito más fácil que la comedia. Pero bueno, he tenido la suerte de hacer los dos y estoy muy contento porque el teatro
no solamente me enseñó mucho, sino también me abrió muchas puertas. Claro, y es un trabajo difícil, pienso yo. Han habido muchos problemas mentales que han salido a la luz a raíz de gente que tiene que interpretar a otras personas, y si tú no estás como bien centrado, te conoces a ti mismo, trabajas en ti y haces toda la chamba que deberíamos hacer todos, Correcto. no hay una línea que te separe de los personajes que haces. Sí, sí, hay actores muy conocidos en Hollywood, pues, que el personaje los avasalló, se los comió el personaje, ¿no? Como por ejemplo el Heath Ledger, que hizo el Joker. Exacto. Que hizo una presentación magistral, ¿no? De actuación. Su obra maestra como nunca lo se había mató. visto. Sí, sí, sí. Y justamente como tú lo dices, el personaje se lo comió y su obra maestra que hizo fue lo que lamentablemente también se lo llevó de este mundo, ¿no? Que igual se le dio su Oscar al final, su Oscar póstumo, Sí, después de haber fallecido y todo, sí, pero... sí. Pero imagínate, un actor súper joven, después de haber hecho el Súper Joker, joven, imagínate. súper talentoso. No, imagínate. O sea, uno después de haber visto esa película, dijo, oye, si este pata seguiría vivo, hubiera habido películas más exitosas y más exitosas. Claro. Y muy buenas. Y el talento también que él logró mostrarle a la gente que tenía, que de repente eran otras facetas que no había mostrado hasta el momento. Sí, porque él hizo también antes El secreto en la montaña, si no me equivoco, ¿no? Que es una película también muy buena. Sí, muy buena. Y no me acuerdo el nombre del otro actor con el que hizo, pero también es un actor Tiene que un también... nombre bien yuca. Sí, pero también es un actor que también salió en Marvel, también haciendo de Misterio, no me acuerdo cómo se llama, pero sí, bueno. Sí, Home... Killan Hope. Ya está, gracias al público que está acá siempre atento. No. Muy bien, ya, el mismo, ok, gracias. Pero sí, o sea, cuando el personaje de cómic no lo sabes llevar bien, inclusive hasta te puede repercutir con tu familia y cosas así. Sí, claro. Tom Holland creo que también ha salido ahora último diciendo que ha hecho un personaje pero no en Spider-Man, ¿no? Sino ha tenido un personaje que ha hecho que es muy psicológico el personaje y ha estado bordeando el alcoholismo y ha salido de eso también. Sí, sí, sí. Tom Holland también es un actor que tiene, por ejemplo, TDAH, ¿no? Y también, pues, como también ha podido justamente salir de eso, ¿no? Porque a veces el TDAH también, bueno, para la gente que el trastorno de déficit de atención, ¿no? Lo tiene mucha gente, muchos actores. Yo también, por ejemplo, tengo un familiar, mi hijo menor tiene TDAH, ¿no? Y bueno, también bueno, hemos pasado de un tema a otro, hemos saltado de un lado para allá. Esto es salud mental, ¿no? Así que está súper. Pero me encanta cómo también actores que tienen, por ejemplo, limitaciones que el mundo te pone, porque no es una limitación tampoco tan Claro, no es algo que te impida hacer cosas. Logran pues sobresalir adelante y son decenas de actores que son súper famosos, que tienen, por ejemplo, ciertas, no son desventajas, pero de repente estas pequeñas... Es más difícil hacer ciertas cosas. Correcto. Pero sí, y esto me gusta porque esto sucede en todos los ámbitos, en el corporativo, en el de pareja, en el personal. Siempre van a haber cosas que te resulten un poquito más difícil hacer que otras, pero si tienes las herramientas adecuadas y sobre todo, si no puedes hacerlo tú mismo, puedes buscar una persona que te ayude a, oye, ¿cómo hago para lograr esto? ¿Cómo hago para salir adelante con esto? ¿Cómo puedo organizarme mejor? ¿Cómo puedo estructurar mi vida mejor para lograr mis metas? Así que, bonito. Hay mucha gente que a veces se interioriza mucho y necesitas a alguien externo que te diga, oye, esto puede mejorar de ti, ¿no? Oye, esto puedes, si haces esto de repente te va a ir podrías, llegar más rápido, mejor, más fácil. Y hay mucha gente que a veces no va donde los especialistas porque tiene hasta vergüenza inclusive, ¿no? Sí. Pero gente, vayan donde los especialistas, vayan porque por algo han estudiado, por algo tienen experiencia, los van a ayudar así. Tengas lo que tengas, igual siempre vayan, chicos, sobre todo el tema de la salud mental, que es un tema que yo lo valoro mucho porque mi esposa también es psicóloga. Yo también cuando no conocía mucho ese tema de la salud mental, yo no le daba mucha bola. O sea, decía, uy, no, es algo normal, no creo que a la gente le afecte mucho, ¿no? Pero la gente necesita, de verdad, ayuda, necesita... La vez pasada estaba viendo que el gobierno peruano, o sea, anualmente creo que invierte, si no me equivoco, 5 soles al año, si no me equivoco, por persona en salud mental, o sea, en dinero. O sea, globalmente, ¿no? O sea, o sea, nacionalmente en el Perú. No hay mucha gente que vaya a atenderse a salud mental tampoco, ¿no? Porque la gente a veces tiene una resistencia. O sea, hay mucha cola. Hay un psicólogo para 100 personas. Entonces, claramente un psicólogo no se va a acordar de lo que le dijo el número 2 si atiende a tanta gente y no se da abasto. Yo pienso que es una problemática no nacional, sino probablemente mundial. Global, totalmente de acuerdo.
Sí, sí, que en otros países se maneja mucho mejor, ¿no? En otros países se maneja, pero también hay más recursos y hay más conciencia cultural Correcto. de que necesito hacerlo. Correcto. Acá, yo soy terapeuta, te cuento. Acá en Perú es hasta que no explote el problema en tu cara, no vas y buscas ayuda. Y yo le digo a mis clientes, mejor ven cuando estás bien, cuando está todo tranquilo, porque cuando tú vienes en ese estado, lo primero que se hace es una contención de crisis. Y la contención de crisis va a llevar un tiempo y luego recién vamos a poder entrar a construir y a ver cosas. Sí, totalmente de acuerdo. La gente tiene que ir el antes, ¿no? Es igual como cuando sabes tus chequeos oncológicos son para evitar justamente que pase algo, pues, ¿no? Justo estaba viendo, yo consumo mucho YouTube y me gusta hablando huevadas, me gusta Los Somos TV, y está en el último programa han colgado el de Katy Sáenz, que le han detectado cáncer de mama, y está en todo su proceso, ya lo operaron, todo, y hablaban de eso, de la poca prevención, sobre todo cuando eras tan joven, y dices, nah, no quiero gastar en mi seguro, sí, pues. Son 3 chelas más, o sea, es una salida de fin de semana. Y me gustó que ellos, siendo un programa tan polémico, con tanta llegada a tanta gente, se pongan serios. Sí, se pongan serios y digan, no, o sea, brother, compra tu seguro, o sea, paga tus 50 solcitos, tus 30 soles y hazte ver, porque luego cuando te venga la cuenta, las clínicas te van a sacar. Sí, los miles que te cobran. Te vas a querer morir. Desconécteme. Ya fue, desconécteme, sí. No, sí es bravo. Gente, preocúpense por la salud, tanto física como mental. Me encanta que hayamos dado este paréntesis. Y hablando de eso, de salud mental y de todas estas cositas de los jóvenes, tú empezaste bastante joven. Sí, empecé a los 14 años más o menos, ¿sí? Vi ahí cuando existía el periódico, todavía, ¿no? Estaba leyendo Mi Comercio y vi que decía casting, ¿no? Para ¿Tú solito? Sí, yo estuve chequeando ahí, ¿no? Casting para grupo de baile, ¿no? Para temporada navideña, ¿no? Okay. Y yo, ya, ¿y dónde es la dirección? Y sin mentir te quedaba 3 cuadras de mi casa. ¡Qué suerte! Y yo dije, no, voy ahí, y tuve la suerte de... No era solamente un casting normal, era una escuela de teatro. Era una escuela de teatro y circo. Entonces había mucha gente que ya tenía habilidades aprendidas, como mimos, malabaristas, animadoras, ventrílocos, magos. Entonces, bien variado. ¿Ya? Sí, yo siempre he tratado de ser como una esponjita siempre, ¿no? Donde voy, tratar de ver, oye, esto estaba bien bacán, lo puedo también recopilar yo, o inclusive hasta intentar mejorar, ¿no? Entonces tuve la suerte de llegar, creo que en mi primera experiencia, al lugar indicado. Al lugar correcto, qué suerte también. Sí, me acuerdo que me hicieron hacer un casting con una silla, que baile con una silla, que baile como Madonna, me pusieron un video de Madonna, de copiar la coreografía. Y yo contento porque era jovencito y ganaba mis 25 soles por show, yo estaba feliz porque me iba con mis 25 soles y me iba al día siguiente al colegio y le compraba a todos a mis amigos en el kiosco y contento. Sí, fue así, comencé muy pequeño. Me has hecho acordar, mi papá también me pagaba con helados. ¿Así? Antes, ya, tómate la mi mamá que está por ahí ni me pagaba. No puede ser, no, señora, por favor. Ahora es al revés. Y recuerdo también que una vez, yo comencé haciendo shows infantiles, muy pequeños, ¿no? Yo también empecé. Sí, que era lo básico. Y un día me acuerdo que fui a un show y yo nunca preguntaba cuánto me iban a pagar, simplemente esperaba que terminara el show y me pagaban. Y un día me acuerdo que fui a un show nuevo con una productora nueva, por así decirlo, y terminó el show y me dieron 5 soles, me acuerdo así. 5 soles me dieron. Sí, y yo dije, ya, gracias, le dije, ¿no? Y me fui con ¿Le compro algo? ¿Qué cosa quieres? Claro, quiere que le compre algo a la tienda. Pucha máquina. No, y qué explotador. Sí, hay gente que es muy explotadora, pero igual me dieron un gran consejo una vez. Yo empecé haciendo solamente de muñeco. Yo era un muñeco que bailaba, y yo contento porque bailaba, y me dijeron, si quieres empezar a ganar más, tienes que hablar, ¿no? Y cuando apenas me dijeron eso, ¿quieres ganar más? Hablar, junté ahí los hilos. Claro, amable. No, y ya. Claro. Y hasta ahora ya sigo en ese rubro, ¿no? Ahora también vi que eres animador de la Orquesta Candela. Sí, he estado en la Orquesta Candela un buen tiempo. He estado en varias orquestas. Pero... Porque yo siento que el animador, o sea, yo antes no hablaba. Ya. O sea, yo era así como tú. Yo estaba atrás, yo bailaba, lo entregaba todo, pero agarrar el micro era bien parca. Ya. Mi mamá siempre me molestaba. Yo agarraba, baile. Niño, niña, no era lo mío. Y no, decía, no, yo soy buena organizando, estando atrás.
Ujú, pero pienso que manejar, o sea, ser el animador de una orquesta aparte tan grande, ujú. requiere también cierta cantidad de energía que el público te come cuando tú subes. Sí, ¿Cómo correcto. cómo lo manejas? ¿Cómo es esa experiencia? Sí, yo estuve en la época que estuve en una orquesta candela. Yo empecé primero en una orquesta muy sencilla que se llamaba la Helio Suárez y la Tropa, que es el hermano de Cristian Suárez, el que estaba con Laura Bozzo. Ujú, Vino aquí a Argentina, quiso hacer su ujú, orquesta, estuvimos ahí. Luego pasé a una agrupación que es de una señora, una chica que se llama Katy Jara, que también es más o menos conocida en el mundo de la cumbia. ujú. Y luego me llamaron de Orquesta Candela. Me llamó un amigo y me dijo, oye Brian, necesitan un animador en una orquesta. Allá voy, normal. No sabía qué orquesta era, ¿no? Y de repente llego, pues, y los veo a los cantantes, ¿no? Que son súper conocidos. Ujú. Veo el público así, el escenario con las luces. Y dije, uy, mamita, ¿dónde me han traído? Ya fui, ya, ¿no? Ya. Primera debut y despedida, dije yo, ¿no? Terminó mi trabajo, me pagaron, ¿no? Las orquestas pagan muy bien, eso no hay por qué negarlo, Ujú. ¿no? Hay gente que cobra por sueldo, yo cobraba por evento, ¿no? Ok. Si yo cobraba por, ya, tal día hay evento, tal día hay 3 eventos, de acá nos vamos, viajamos y no regresamos hasta tal, ya, por evento cobraba, en fin. Entonces yo dije, ya, ese será mi primer evento, ¿no? Ya, gracias, señor IP, nos vemos hasta el próximo, un gusto haber trabajado con ustedes. Oye, ¿cuánto cobran? Sí. ¿Cuánto pagan? Mira, yo empecé a cobrar, yo empecé cobrando 250 soles por evento. Ujú, Y yo contento con mis 250 soles. ujú. Y, Pero ¿cuántas horas son? Porque ok, también es... el evento puede ser de 2 horas o de Ya, 5 horas, ¿no? ya. Pero al día puedes tener 3, 4 eventos y toda la semana es de puros eventos, Ujú, ¿no? Pero un día yo le dije al señor Víctor Eipen, ¿no? ujú. Don Víctor, ¿sabe qué? Ya me voy de orquesta, le dije, ¿no? Dijo, no, Brian, no te vayas, hermanito, quédate, por favor, te subo el sueldo, me dijo. Ya, bueno, me quedé un tiempo más, dije, ¿no? Y ya me subieron el sueldo, empecé a ganar un poquito Ay, más. ese no era el punto, Sí. pero gracias. Bueno, señor, gracias, no hay problema. Claro, tampoco le vamos a Sí. decir que no. Bueno, si usted necesita que esté, no voy a negar, ¿no? Yo lo hago por usted. No, solo por este señor Víctor. Y bacán, bacán. Cuando estuve en Orquesta Candela, sobre lo que preguntabas, el público, Ajá. yo siempre soy una persona muy fresca, donde Ujú. yo voy, intento yo dominar y que no me dominen, ¿no? Ujú. Entonces yo iba al público y de frente al público, ¿cómo están? Todo el mundo con las manos arriba. Y los clásicos de las orquestas de cumbia, ¿no? ¿Dónde están las mujeres solteras? ¿Dónde está la mancha más alegre? A ver, ¿dónde está? Sírvete lleno, ¿dónde están los más cheleros? En fin, siempre hay unos términos Ujú. que el mundo en el que estás Maneja. tienes que manejar. ¿Tú habías visto a otros? Nunca había Nunca. visto a ningún animador Ok. de cumbia. Igual cuando yo entré a Orquesta Candela, ya, o sea, ya para trabajar fijo, me Ajá. dijeron, mira estos videos de estos Ah, ya, animadores, guíate un poquito, y ya empecé yo a cuajarme un poco más como animador. Y Ujú. tuve la suerte de estar en muchos canales de televisión, conocer a gente muy buena, como Ernesto Pimentel, como Gisela Valcárcel, como Curvi Villavicencio también, que es una persona a quien le tengo mucho aprecio. Y así mucha gente de la televisión, ¿no? que se volvió amiga. Tuve la suerte de que me entrevistara Gisela un día también, así que Eso. sí, no, muy bonito, es muy bonito ese mundo, Ujú. pero también es muy absorbente cuando tú quieres ya tener una familia. ¿No? Sí, bueno, el Ujú. mundo del espectáculo, de las orquestas sobre todo. Tengo un amigo músico que siempre me dice, yo ya de acá a unos años solo me voy a dedicar a enseñar, porque empezó con orquestas, ahorita está con procesiones, ahorita está con Claro. colegio, y me dice, son muchas horas, Sí, y sí, son sí, fines de semana, y son madrugadas, es complicado. es complicado. Sí, el mundo de las orquestas es muy bonito, pero tiene sus pros y sus contras. Por ejemplo, un día te voy a contar un par de cosas que me pasaron con la orquesta que a mí me impactaron bastante. Ujú. Voy a ir de menos a más. Un día estuvimos en el sur del país, no voy a decir la ciudad porque no quiero que la gente se sienta aludida, Ujú. porque no solamente fue un grupo de gente, nada más, no es que todo sea así. Y estaba cantando Eva Young en el escenario, Ya. y un señor le tiró una piedra a Eva Young cuando estaba cantando. Y la Su gente madre. le empezó a abuchar a Eva Young, no entendí por qué. No sé por qué le empezaron a abuchar. Y Eva Young tuvo que bajar, ¿no? Después subimos nosotros y ya la gente normal. Pero por ejemplo, son cosas que tú dices, Ujú. oye, ¿cómo le vas a hacer eso a una persona que es ídola musical en tu país, Claro, ¿no? También me ha pasado muchas peleas que a veces cuando ya el trago se le cuando el sube. trago se le sube a la gente, empiezan a volar hay lugares que son muy tranquilos, donde la gente respeta mucho al artista, y hay lugares donde la gente no le importa nada, se empiezan a tirar las botellas, a veces nos teníamos que esconder debajo del escenario, o teníamos que salir corriendo al bus e irnos de frente. Y una vez estuve, no voy a decir tampoco en la ciudad, Ujú, pero habíamos terminado de tocar ujú. y subí a otra orquesta más a tocar, ¿ya? Y subimos al bus, estábamos afuera del bus comiendo, porque a veces comíamos afuera del bus, ¿no?
Y en eso escucho que abren la puerta donde estaba el evento, que era como un galpón de arena grande, ¿no? Ya. Y el escenario, ¿no? Y salía un señor jalando a otro señor del cuello, el señor estaba gritando. Gritaba el señor, no, suéltame, por favor, no lo voy a hacer. Y se lo llevó a una casa al frente, se escucharon un par de disparos y el señor calladito, nunca más volvió a hablar en su vida. Apenas sonaron eso, nos subimos al bus y nos fuimos pero embalados, Claro. corriendo. O sea, son cosas bonitas que te pasan, pero también hay cosas que son muy Impactante. muy chocantes como esas. Sí, la verdad que sí. Porque Parecía bien sistema nazi, ¿no? la verdad que sí, Uy, porque qué es que hay horrible. mucha gente que nos contrata, por ejemplo, cuando está en la orquesta, nos contratan muchas empresas, ¿no? Mucha gente que quería hacer sus fiestas patronales, ¿no? La fiesta. Tú te vas a diferentes lugares del Perú y hay fiesta, por ejemplo, de la palta, fiesta de la Sí, lúcuma, sí, claro. fiesta de la guanábana, y son eventos gigantes, o sea, Sí, que tú, sí, y llevan a grupos inmensos de gente, no solamente como artistas, sino también público masivo. Ajá. Y también a veces, no vamos a negar que a veces nos contrataba gente pues, que se dedicaba a otras cosas, ¿no? Claro. Sí, entonces justamente en ese evento que la gente que se dedicaba a otra cosa fue donde ocurrió ese, Uy, Dios, percance, qué sí. horrible. Aparte, o sea, ¿no? Muy picante. porque no, tampoco te vas a meter, tampoco vas a meter a tú. No, Yo no he visto nada. Como que mirabas así nomás de Claro. reojo por la ventanita del bus, así, ¿qué pasaba? Claro. Sonó pam, 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 y ya, igual nosotros también pam, 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 nos fuimos al toque y se acabó. Y no era concierto de reggaetón. No, pam, 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 no era nada de eso, amiga. Pero sí, bonito. Y las cosas bonitas, como te digo, el público, el viajar mucho, ¿no? El conocer bastante gente. Pensaría que también hay mucho amor, ¿no? En este mundo de Sí, es muy bonito. conectar con la gente, de que la gente te busque, te espere para tomarse fotos. Sí, es bonito. Y tú tienes que darle también a la persona también su momento, ¿no? Porque la persona está ahí mirándote en el escenario, ¿no? Ujú. Como una persona, pues, que le está llamando la atención, que estás entreteniéndole en ese momento. Y luego del evento tienes que tomarte tú tus 10 minutos de bajar y Ujú. tomarte las fotos con la gente que desee, pues, tomarse las fotos como es algo recíproco, ¿no? Claro, Sí, claro, hasta- porque te esperan, ¿no? Entiendo que... Sí, es bonito porque te esperaban con unas cartitas. Hasta tengo mi club de fans también ¿En ahí. serio? Sí, se llama CDF Brian Segarra. Ahí está. Vayan a seguir al club Ahí de está, ¿ves? fans. Ahí iba acá, bonito, me regalaban chocolates, Qué lindo. cositas muy... Me acuerdo que hasta me regalaron un televisor una vez también, te lo juro. Yo llegué a mi casa y llegué a mi casa en el Callao. En esa época todavía vivía con mi mamá, no vivía con mi esposa todavía. Ujú. Y veo una caja de un televisor de 43 pulgadas. Y le digo, mamá, ¿y eso quién es? Te llegó para ti. Y veo mi celular y me dice, espero que te guste tu regalo. Y dije, bueno, muchas gracias por el regalo, por el presente, ¿no? Claro. Era una fan que me había regalado, pues, Pero televisor. esa era la verdadera fan de Cervantes, que Cervantes Florentino cantaba. Pero, por ejemplo, con esa, no es que haya tenido yo alguna conexión Claro, extra con la está persona, simplemente es enamorada. que era una, no sé. Era su crush. Claro, algo así, no era llamativo, pues no, y bueno, en Claro. fin, me regaló mi televisor, yo contento con mi televisor ahí, por Mamá, club de fans. favor. Right now, por Desde favor, right mañana, now. club de fans. Sí, esas son las partes también bonitas, pues, ¿no? De trabajar en orquestas. Hablando de fans. Es momento Déjame tomar mi de... agüita, por favor. Ahorita se va a caer el marciano, ¿sabes? Es momento de... Estuve viendo en tus redes sociales y lo comentaba con su madre, que es audiovisual. Tiene OnlyFans, el Brian. Sí, tengo mi OnlyFans. No lo hablo mucho en redes, porque la gente ya sabe, la gente que me sigue sabe que Ujú. tengo el Only. Ujú. Claro, está en tu Instagram. Está en mi Instagram Que ahí. por si acaso todas tus redes están apareciendo acá para que la Ay, gente muchas gracias. chismosa se vaya a ir a ver todo el contenido, se vaya a suscribir. Los quiero mucho. Sí, me creé el OnlyFans en época de pandemia. Ujú. Aunque no lo creas, y el público no lo crea, mi esposa fue la que me dijo para crear el OnlyFans. Eso es lo que más o sea, no me impacta, me encanta. Me Que encanta. es bonito, ¿no? Claro, Claro, porque mayormente cuando a veces uno tiene una pareja, la pareja quiere que seas como que a veces muy pegado a él, o que hagas lo que le gusta a él. Pero es hermoso tener una pareja pues que te permita ser tú mismo, ¿no? claro. O es Sí. celosa de por sí y no quiere que brilles, que hagas. Correcto, sí, a veces pasa eso, ¿no? Pero ¿qué pasó con mi esposa? Estábamos en Madrid y me dijo, oye, ¿quieres abrir tu... ¿Qué te parece si abres un Only? Ujú. Dije, no, me da un poco de vergüenza, ¿qué va a pensar mi mamá? ¿Qué va a pensar mi hermana, mi papá, mi familia, ¿no? Y dijo, pero bueno, si deseas así, no, ya yo te tomo las fotos, bla, bla. Qué chévere. Yo el audiovisual, ahí como dron, así, toda Claro, la yo te cosa. hago el...
Y me voy acercando a tu pajarito. Qué buena. Bueno, algo así fue. Pero bueno, y la cosa es que se creó el Only, empecé con poquita gente, la verdad. ¿Cuánto está tu Only para la gente que quiera ir y suscribirse? El mío es abierto al público, yo no cobro caro, yo soy el que piensa que más barato para que entre más gente. Claro, ¿no? para que haya más masividad. Sí, el mío está solamente $5 al mes, gente, nada más, no se preocupen. Y pueden tener contenido que no está contenido exclusivo que para no se ve en mis redes. Y poco a poco he ido progresando también en ese tema del Only. Ya me compré un aro de luz profesional, me compré un micrófono inalámbrico, me compré luces, ¿no? De colores también para darle ambiente. Inclusive hasta algunos personajes que hago también de cosplay, también he tratado, la gente me pide, oye, ¿cuándo sale el Wolverine en Only? O ¿cuándo sale el Spider-Man en Only, no? Claro. Spider-Man ya salió en Only, ya, pero Wolverine todavía. Estoy tratando de guardarlo un poquito más para que no se mezcle mucho con ¿Cuándo sale el Jesús Superstar? Dios mío. Sale Judas? ¿No? Latigazo. Pida, gente, claro, pida. Claro, hermano, ¿Cuándo pida. sale los soldados romanos? Con los látigos ahí, ¡pah! ¿No? Y es interesante porque este mundo, el Only, yo siempre he sido de mente abierta, pero cuando empecé el Only no era de mente, o sea... claro, supongo que hay algo todavía que... Hay un pequeño choque al principio. Primero porque, ¿qué va a decir la familia? ¿No? Y cuando... Que se suscriba para que opine. Pero ¿qué pasó? Que mi hermana y mi mamá, que yo pensé que eran las mujeres que se decían afectar, ¿no? Me vacilaban, oye, tú, Only, hermano, ¿cómo te va? ¿No? Que esto, que lo otro. A veces yo iba a mi casa y a la casa de mi mamá y llevaba un pollito a la brasa. Ah, seguro lo has comprado con el Only, ¿no? Cosas así. Y bacán, lo tomaron muy bien. Y al principio sí fue chocante porque la gente a veces me pedía cosas que yo jamás iba a hacer en mi vida, ¿no? Pero, oye, pero esto, y si haces esto y el otro. Y, pero ¿cómo qué? Por ejemplo, hay mucha gente, es que me da un poco de falta, ¿no? Pero hay mucha gente que dice, por ejemplo, hay gente, por ejemplo, le gusta ver los pies, ¿no? Ese es lo más. Ya. Yo estoy pensando poner mis pies también, favor, ahora que he hablado contigo. Ya se está gastando, estás perdiendo plata, ¿ves? Sí, estoy perdiendo plata. Sí, pero, por ejemplo, no es que yo tampoco tenga un malos pies, porque yo tengo mi podólogo aquí en la podología que me auspicia ahí, gracias, ahí lo máximo, muy bien. ¿Qué? No, tengo ahí mis cositas. Claro. Sí, y de vez en cuando los muestro, pero hay gente que te pide, por ejemplo, oye, si sales de repente haciendo esto, no, y, por ejemplo, algo que te puedo contar, para que no suene mal, hay unos videos que son personalizados, por ejemplo. Todos están atentos. Hay unos que son videos personalizados. Ya, eso cuesta más. Eso cuesta más, ¿no? Es solamente para una sola persona. Y, por ejemplo, cuando se hace el video se menciona, por ejemplo, el nombre de la persona, para que la gente se sienta identificada y sienta que es para este va para ti. Atenta, ¿no? Entonces, eso es una forma de ganar un poquito más en eso, ¿no? Y ahí de repente sí se pueden hacer algunas cosas que yo también, mi forma de pensar me permita, ¿no? Claro. Yo soy una persona hetero, pero tengo miles de amigos que son de la comunidad y los amo mucho, los quiero mucho. Igual la gente que esté en mi Only, un gran porcentaje también gente de la comunidad, a quienes tengo un gran aprecio. Yo trato a todo el mundo por igual, no me importa ni su religión, ni su forma de ser. Acá hay una gran comunidad, yo soy recontra aliada de la comunidad. De hecho, el primer programa fue una drag queen. Así, mira, qué bonito, qué simpático. Sí. Así que por favor, amigos, vayan suscríbanse. Yo tengo un gran aprecio por toda la gente de la comunidad porque también una persona de la comunidad también me hizo crecer mucho también en mi Only, porque un día me entrevistó en un canal que también tenía en Facebook, ¿no? Me entrevistó y también me hizo crecer bastante, que es la comadre Mari Carmen, que es una drag también que es de Huacho. Mari Carmen. La comadre Mari Carmen se llama. No sé si la conoces. Hay uno que sigo, pero que es que dice, oh no, ¿ese? Oño, claro, que es Oño, es la comadre Mari Carmen, claro que sí. Oye, esa mujer hace contenido, pero... Es muy buena, muy graciosa. buena. Sí, es muy divertido. Y es muy pícara, es muy entretenida, sí. Me encanta. Aparte que le he visto unos videos. Sí, también tiene su video un poco fuerte, ¿verdad? Sí. Power. Y lo sube en Instagram. Sí, la verdad que lo tapa un poquito todo, pero... Te amo, sí te veo, te amo. amo. Eres bien valiente, Bien valiente. Esa persona me hizo crecer mucho, porque yo tengo mucho respeto y mucho cariño por la gente de la comunidad, que son gran parte de mis seguidores, ¿no? Y siempre que me escriben trato siempre de responderles, de hablarles, ¿no? Aunque sea ponerles un like o decirle muchas gracias por tus palabras, ¿no? Porque siempre uno tiene que tener aprecio por la gente que también te ayuda a sí, claro, yo valoro mucho a la gente que se toma. Yo le escribí una vez
Yo sigo a, ¿cómo se llama este hombre? A Jesús Alzamora. Ya. Y yo veo contenido en la noche mientras sigo trabajando en la laptop. Veo Hablando Huevadas, veo a Tala, veo a Mateo, o sea, veo podcasts. Correcto. Y me acuerdo que una vez estaba tocando un tema que me gustó, le tomé una foto, lo subí a mi Instagram y puse, o sea, le escribí, ¿no? Dije, qué buen contenido y ojalá que te mejores. Me estaba pasando una cosa difícil y me contestó. Ah, mira, qué simpático. Sí, me contestó y me pareció muy chévere. Eso es bonito porque ahí generas esa pequeña conexión con la gente que te escribe. Es importante porque siente la persona que te ha escrito se siente importante, se siente como que le prestas atención, ¿no? Y eso ojalá, aunque no creas una cadena de cosas buenas. Esos 10 segunditos que tú le pones es súper, súper bueno. Bueno, y como te contaba, el Only, gracias a Dios, me está yendo bien, no me puedo quejar. Ha sido una buena idea ponerlo a $5 nada más, ya saben, gente. ¿Qué es lo que alguien necesita para hacerse un Only? Primero, valor. Valor y que no te importa lo que diga tu familia. Ya. Antes era un poco más, de repente, un poco más tabú, ¿no? Ahora ya mucha gente tiene ya su Only, como se le llama, ¿no? Pero tienes que ser valiente, aparte de tener también ciertos requisitos, tienes que tener pasaporte, una cuenta en el banco para que te puedan pagar y todo. ¿Pero banco peruano? Banco peruano, sí, banco peruano. Igual hay ciertas formas de cobrar, ¿no? Cobras por Skrill también, por ejemplo, que es una aplicación que te permite cobrar. O sea, es todo un proceso. Only te paga y ese dinero lo pasa a Skrill. Skrill es una cuenta bancaria internacional que luego te la pasa a tu cuenta bancaria. Pero el único tema con Only es que te cobra demasiada comisión por cada suscripción. Te cobra 20%. 20% es un montón. Que es bastante, es un montón. Pero, y ellos no mueven publicidad interna tampoco, ¿no? O sea, esos 20 solo se te cobran por estar en su plataforma. Sí, pero en realidad sí resulta rentable. Resulta rentable y como te comentaba hace un ratito, también he tenido abajo, ¿no? He tenido gente de la farándula, ¿no? De otros lados, de la televisión, que me ha comprado contenido, pero igual yo siempre soy muy reservado con la gente que está en mi Only, o que me compra contenido. O sea, ellos O sea, tú te creas tu cuenta. Sí. Tienes tu cuenta de banco, enlazas, haces todo este tema de plataforma. ¿Qué más necesitas? O sea, solo tú vas a poder acceder a las personas que están suscritas y nadie más las va a poder ver. Nadie más las puede ver. O sea, si yo, Claudia, me suscribo a tu OnlyFans, tú no ves quién más nadie va a ver que nadie yo sabe estoy que estás ahí. Correcto. Ah, ok. O sea, es bien discreto. No es como Instagram que entras y no, ya todo el mundo sabe. Igualmente en mi grupo, también tengo, para gente que no tiene Only, tengo también grupo de Telegram, por ejemplo, ¿no? La gente que de repente se le complica un poco crearse un OnlyFans o enlazar su cuenta, simplemente me pasan su yape y los meto en mi grupo de Telegram y también ven lo mismo que está en Only. Qué buena salida, claro. Sí, porque mucha gente me escribe, oye, no puedo entrar a tu Only, que se me complica un poquito, entonces ya me dijeron, ¿por qué no te creas un Telegram? Y creé el Telegram y ya ven ahí también ciertas cosas. ¿Y cosas cómo haces? O sea, yo, ignorante de esto, yo digo, o sea, solo calata y que me vea bien. O cómo es la diferenciación de lo que cuelgas en tus redes sociales normales, como Instagram, que también está tu trabajo, pero ¿cómo diferencias de lo que no? Esto va para... Correcto. Only for them. Yo tengo 4 redes sociales, contando el Only. Tengo mi Facebook, que es familiar, solamente familia, y amigos, ¿no? También está ahí mi avión. Okay. Tengo también, por ejemplo, mi Instagram, que es el de cuelgo mis cosas del cosplay, de las cómics, que me gusta mucho a mí, que es una onda que a mí me vacila mucho. Brian Geek, sí. Y también tengo el Brian.segarra, que es una que cuelgo más las cosas que entreno, algunos eventos que hago, ¿no? Y sutilmente trato de que la gente quiera buscar un poco más. Entonces ese más lo encuentran pues en el Only, ¿no? Pero cada OnlyFans tienes que tener tu característica, tienes que sobresalir de los demás. Yo, por ejemplo, en mi Only soy una persona muy, muy ruda, ¿no? Muy fría, ¿no? Como mi característica ser en el Only es una persona dominante, ¿no? Ya. Entonces, eso es lo que atrae en mi Only. Okay. Claro, tú no tienes que ser, pues, el común denominador. Tienes que buscarte un personaje, entre comillas, ¿no? Es por eso justamente mis cosplays también son así. Todos mis cosplays son muy fríos, son muy rudos, ¿no? Son muy varoniles, ¿no? Entonces también en mi Instagram, que es brian.segarra, también jalo más o menos esa onda, ¿no? Solamente contesto hola, gracias, no lo suficiente. Pongo fotos entrenando. Claro, porque en persona eres distinto. Sí, sí. Súper conversador, muy agradable. Muchas gracias. Sí, la verdad que sí. Lo que pasa es que yo creo un personaje también para las redes, ¿no? Claro. Porque las redes también... Eso es cierto. Sí, uno tiene que... Por ejemplo, en mi Facebook yo soy tal cual, ¿no? Mi Facebook es muy familiar, muy de mi hogar. El Brian Geek, como te comenté, también es una parte mía, ¿no? Que es la onda que me gusta, la de las películas, todas esas cosas.
Y en el otro de Brian.Segarra soy un poquito más frío, ¿no? Porque es el personaje también que va enlazado con... Que va a enlazar la otra Only. cuenta. Correcto, sí. Y en mi TikTok también, por ejemplo, también soy más también divertido, ¿no? Claro. Sí, tú dices, oye, pero este es el mismo que está en el Only, es otra persona, que es su hermano gemelo. Que... O sea, está totalmente distinto, pero es algo que sirve para que la gente, para que le atraigas a la gente, no seas... Porque, por ejemplo, tú sabes OnlyFans riéndote. Claro. La gente, qué aburrida, ¿no? O sea, para el Only necesitas una personalidad más sensual, entiendo, más dura, un poco más lejana. Sí. De hecho, vi un video que me gustó bastante, ahora que lo mencionas, de una modelo que está caminando en pasarela y está así, ¿no? Toda... Y luego, También no sé lo quién vi. la saluda y sonríe y dice, por eso las marcas de lujo hacen que no te rías cuando sonríes. haces las cosas, porque no quieres ser cercano contigo, quieres ser más bien lejano contigo. Y la sonrisa te acerca. Eso justamente lo aprendí en algo que también conversamos abajo, de la comunicación neurolingüística. Así. Correcto. Entonces, cuando tú sonríes con el público, dices, oye, mira, qué buena onda, ven amigo, ven, tómate una foto, conversa conmigo un ratito. Pero cuando tú de repente eres un poco más serio, no hablas mucho, no muestras los dientes demasiado, ¿no? La persona dice, oye, qué difícil llegar a ese pata, ¿no? Sí. Va a ser un poco complicado. Entonces ya te ven como que sin querer queriendo, como que un pasito más adelante, ¿no? Un poquito más complicado llegar. Entonces eso trato de hacer en mi Only y en mi Instagram, que es el otro que te comenté, ¿no? O sea, ya está todo ya calculado, analizado. Sí, qué chévere. Me gusta mucho porque, como te contaba, la entrevista anterior fue con Cristian Cardoso, que es Deadpool, y él también crea contenido en Meta. Correcto. Pero no hablamos de esto, que mucha gente que está en redes sociales, no solamente los de a pie, sino a veces estás creando una marca, estás creando una empresa y no sabes cómo darle esa personalidad que necesita. O sea, la gente a veces no sabe diferenciar que no todo lo que sale en redes es cierto, no todo lo que se muestra está ocurriendo. A mí me ha pasado, yo te contaba que me encanta viajar y a veces cuelgo fotos de que estoy viajando y la gente me dice, pero no estás en Lima, y yo estoy aquí en mi cama. Acá estoy en Lima, estoy en mi cama, estoy abrigadita, pero, o sea, en Hawái, ¿no? No, claro, ¿no? Pero la gente tiene que también diferenciar eso, porque entiendo que la gente como tú, que está tan expuesta a los medios, necesita también guardarse algo para poder compartir con su familia, porque si no pierdes esta famosa línea que estamos hablando. Sí, la gente en realidad, si me conociera como yo soy con mi familia, no pensarían que son esas personas que salen en las redes. Yo soy muy... Mi esposa tiene un trabajo, entre comillas, de oficina, tiene un horario, un puesto de confianza, como se dice. Mis hijos se van al colegio, como te comenté, y yo soy el que se encarga de lavar, de cocinar. O sea, no es totalmente distinto. Claro. Sí. Tú me miras ahí pues con mi ropa que me cae la salpicadura del aderezo, toda la cosa, pero después en la noche estoy grabando mis videos, ¿no? Toda la cosa así. En la noche dominando. Por el día cocinando. No, así tal cual, te lo juro, así tal cual. Ya te di tu eslogan, ¿ves? No, está bien, eso me gusta. Por favor, lo voy a apuntar ahorita mismo para patentarlo. Pero sí. O sea, así soy una persona que sabe diferenciar pues la vida del hogar con la vida también de las redes, porque sin querer queriendo, este mundo de las redes sociales ya se ha vuelto a veces parte de la vida de mucha gente, parte del negocio, parte de tu solvencia económica. También entonces hay que saber pues diferenciar, como también conversamos abajo, la vida de familia con la vida del trabajo, ¿no? Claro, con tu lado profesional, qué es lo que necesitas, qué persona también tienes que ser en el trabajo, que todos tienen distintas personalidades y la gente se analiza en su casa, en su trabajo, tiene una cierta personalidad de repente más marcada que en su casa o con su pareja. Sí, así es. Uno tiene que saber cómo comportarse en el lugar donde esté, ¿no? Vamos a hacer una pequeña pausa. Claro que sí. Este programa llega gracias a muchas personas y queremos agradecerles su presencia por poder estar aquí, a nuestros patrocinadores y auspiciadores, como por ejemplo Joyas Betari, gracias a Elizabeth Betari, que van a encontrar sus redes también acá. Ella hace joyas en acero, cadenas, anillos, aretes, también hace plata de 9.25 y 9.50. Está siempre en la feria de Plaza San Miguel en Montaro, así que ahí la encuentran o escríbanle directamente a sus redes sociales. Está la bella Luisa Roque, que hace el maquillaje, que también ha maquillado acá a Brian, lo ha puesto más churro. Ella hace cabello, hace maquillaje, hace lo que usted quiera y necesite para hombres y mujeres. Están apareciendo acá sus redes sociales de Bella y Punto, faciales, pestañas, todo lo que necesiten. Y también agradecerle a mi hermosa
madre que está sentadita acá, aunque haya estado operada. Ya muchos la conocen, ella es administradora de mi empresa también, mi mano derecha, es mi apoyo, es mi manager. Ella tiene un centro estético y pronto vamos a abrir un nuevo local también que se llama Ayasami, donde va a ser sauna. Ya te invité a ti con tu esposa, ya te dije también para la inauguración. Tiene sauna, va a tener jacuzzi, vamos a tener podología, barbería, igual cabello también, los masajes que nos hacen falta. Así que muy pronto vamos a estar anunciando el local y todas las redes sociales, pero pueden ir siguiéndola en su Instagram y en su TikTok también, que cuelga muchos videos. Y además contarles que este 24 de agosto tenemos nuestro Dementes Empresarial. Nosotros tenemos, como te contaba, un evento una vez al mes donde juntamos distintos emprendedores, pero que quieren conectar de una manera distinta. Nosotros nos copiamos un poco la dinámica de la Cámara de Comercio que hace ruedas de negocio. Dale. Por eso también lo conversaba con la gente de la Cámara. Y todos los penúltimos sábados de cada mes estamos haciendo un evento de networking donde puedes hacer 3 cosas. Presentar tu empresa en 2 minutos, aprender de ponentes especialistas en su temas para que puedas crecer tu empresa, y además el networking, que es conectar uno a uno con las personas y que la gente le compre a la persona que está atrás de la marca. Así que este sábado 24 de agosto a las 4:30 tenemos nuestra edición de Dementes Empresarial, a la cual están todos invitados. Vamos a dejar el link acá para que se puedan registrar. Ojo que es solo para 30 personas, así que una vez que nuestro formulario llegue a 30, cerramos todo hasta el siguiente mes. Así que no se pierdan de participar. Este es un evento cercano, exclusivo, privado también para nosotros, donde nos permite compartir y aprender en un entorno de confianza. Ya saben que si quieren participar también de alguna empresa, ser auspiciador o trabajar conmigo, nos pueden escribir a contacto@clamate.com. Por ahí vamos a estar respondiendo. Muchas gracias. Muy bien, Ahora, muy bien. Genial. Ahora, yo tengo un ping-pong para hablar y profundizar algo más de todo lo que nos has ido contando, que ha sido una entrevista súper entretenida. Te agradezco bastante por tu tiempo y por la apertura de contarnos todos tus secretos del OnlyFans, sobre todo para abrir nuestros negocios y ser dueños de nuestra empresa. Muy bien. Así como dicen, tú eres tu propio jefe. Claro, de todas maneras. Tengo un ping-pong que es para conocer a nuestro invitado de mente. Así, rapidito. Pregunta, respuesta. Si en alguna quieres profundizar, me dices con toda confianza. Dale, vamos, claro que sí. Mentira que más dices. Uy, ya estoy llegando. Pero has sido muy puntual, súper puntual. Sí, suelo ser puntual, pero no soy muy mentiroso. Así que la mentira que más digo cuando a veces ya estoy por llegar a un evento... no, ya sé cuál es la que más digo. Este es interesante. Todavía estoy en mi casa, pero en realidad estoy en la puerta del evento. A veces me llaman, oye Brian, ¿dónde estás? Que ya va a comenzar el evento. Uy, pero ¿no era más tarde? Estoy en mi casa. No, mentira, estoy acá afuera, ¿no? Como tipo broma. Claro. Pero es la que más uso. Ok. Sí. ¿Emoción favorita? Emoción favorita. Creo que soy muy... Mira, hablando justamente como intensamente de la película. Ajá. ¿Cómo se llama la viejita la que siempre recordaba cosas? Nostalgia, soy muy nostálgico. ¿En serio? Me gusta recordar mucho las cosas. Sí. A mí también me gusta. ¿Qué fórmula usas para recordar? Simplemente atraigo los recuerdos antiguos, o por ejemplo, trato de acordarme, por ejemplo, cuando veo una comida, ¿no? Por ejemplo, me acuerdo de mi abuelita que me preparaba, por ejemplo, mi trigo, por ejemplo, ¿no? O cuando preparo cachangas, me acuerdo también, por ejemplo, de mi familia en el Callao, ¿no? Ajá. Que preparaba las cachangas en la tarde con su té o con su café. Claro. ¿No? O sea, recuerdas. Recuerdo y me hace valorar mucho lo que tengo ahora. Claro. Porque antes era de repente, bueno, ahora de repente trato de tener una vida un poquito mejor por mis hijos, ¿no? Uh-huh. Pero antes también tenía una vida hermosa, ¿no? De repente con mucho menos recursos, uh-huh, y me hace valorar lo que tengo, pues, lo que has ido logrando. Qué chévere. A mí me gusta con fotos. Ah, me también, siento claro. y me pongo a ver fotos y digo, ay, qué bonito eso, qué bonito eso. Qué bonito, ¿no? Sí, me encanta. Sí. ¿El emoji o el sticker que más usas? El de aquí. Sí, ese. Okay. Sí. ¿Libro que recomendarías? Libro que recomendaría. El perfume. ¿El perfume? El perfume. ¿La de la película? El de la película, sí. Buena. La película es muy buena, pero el libro es fuego, sí. es fuego, es muy bueno. Sí.
Buena recomendación. Un consejo que te hayan dado que no sigues. Un consejo que me haya dado que no siga. Ah, ya, ok. Brinda porque es para que socialices. Muchas veces me han dicho, sí. Bien, buena. Sí. A veces, yo no tomo alcohol. Entonces cuando me voy a reuniones, a fiestas, muchas veces me tienen ya preparada inclusive mi agua, por ejemplo, ¿no? Y a veces me decían, brinda para socializar un poquito, ¿no? Y ese consejo jamás lo Qué seguí. buena, muy buena. Sí. Una persona que admiras y por qué. Uy, siempre, aquí me pongo siempre sentimental con esto, es mi abuela, siempre la tengo presente. A pesar de que no está conmigo ya físicamente, pero siempre, ella ha sido como una madre para mí, me enseñó muchas cosas, pero no, no me quiero poner a llorar, pero mi abuela es la que siempre tengo en mi corazón. Ay, qué lindo, qué Sí. lindo. Está bueno, está bueno. Un dato raro de ti. Un dato raro de mí. A ver, que me levanto todos los días, así sea sábado y domingo, a las 4:45 de la mañana. ¿Por qué Sí. haces eso? Me levanto temprano porque temprano hago el desayuno para mi hijo, Ajá. ¿no? Bueno, me levanto entre 4:45 o 5:30, ¿no? Siempre. Porque le hago el desayuno a mi hijo, que se va al colegio. Luego me voy a entrenar gente, porque entreno gente a las 6 de la mañana. Luego entreno yo, pero no, ese es mi dato raro. Siempre me levanto muy temprano. Igual la gente que me sigue en redes sabe más o menos a qué hora me suelo levantar. Porque a veces me ponen, oye, yo recién me estoy acostando recién de llegar a una fiesta. Y tú Esa soy yo, pero no por fiesta, por trabajo. y tú estás que te levantas, ¿no? Sí. Claro. Suelo despertarme muy temprano. Así sea sábado y domingo también. Qué loco. Sí. Una cosa que te falte hacer antes de morir. Ir a Disney. Ir a Disney y también a la Comic Con de San Diego, que es una convención de cómics. Claro. Que es la más grande que hay en el mundo. Señores de la embajada, por favor, denme mi visa. He ido 3 veces, como vino mandado hasta ahora la visa. ¿En serio? A mí me dieron como la 5ª vez. Sí, pucha. Sí. Bueno, seguiré insistiendo. Voy a juntar mi plata para poder ir ahí otra vez a la... Sí, no me han dado la visa hasta ahora, imagínate, he ido 3 veces, pero bueno. Qué pesados son. Ojalá que me la puedan dar, sí. ¿Crees en la reencarnación y las vidas pasadas? Qué buena pregunta. No creo en las reencarnaciones de las vidas pasadas, pero ahora con el tema de las redes sociales veo mucha gente que, por ejemplo, físicamente se parecen a gente que han existido antes, ¿no? Ah, ¿Has visto sí, eso? he visto el ocaso. Actores, escritores, cosas que tú ves las fotos con las pinturas antiguas y son realmente idénticos. Sí, o sea, sí. Estoy en ese borde, como que sí, como que no. Ya. Sí, estoy en ese límite, O sea, en las regresiones no, en las vidas pasadas no. Tampoco, sí. Ok. Sí. O sea, pero de repente me falta investigar un poquito más, tal vez. Tal vez me falta de repente investigar un poquito más. No, aparte, pucha, hay un montón de gente que dice, o sea, no. Es un tema que sí conozco, pero siento que no a la profundidad necesaria como para poder decir, oye, sí, esto sí es cierto. De repente me necesito un poquito más nutrirme en eso. Bienvenido, yo hago regresiones. Sí, me contaste, así que por favor. Cuando quieras te puedo enseñar quién ha sido tu vida pasada. Uy, no, ya no, Dios mío. De repente eras el dominador, pues. ¿Qué pondrías en tu epitafio? Ajá, siempre feliz. Qué lindo, siempre feliz. Yo creo que voy a poner al fin durmiendo. Es como una almohadita. ¿Tienes un momento de mente consciente que haya cambiado todo el rumbo de tu vida? Sí, un momento que no la pasé bien, ¿no? Y que me hizo valorar un poco más las personas que estaban a mi costado. Sí, es un momento... Un momento difícil que te hizo... Sí, un momento complicado, difícil para mí, que hizo que me diera cuenta quiénes eran las personas que de verdad necesitaba en mi vida, ¿no? Qué bonito. Sí. Qué bonito. Muchas gracias, Brian. Te agradezco bastante por la entrevista el día de hoy. Tienes la cámara de ahí para que te dirijas. ¿Qué le quieres decir a la gente? ¿Algo más? Sí, bueno, no. Primero decirles que gracias por el tiempo que se han tomado de ver esta entrevista muy bonita con Claudia. Ha estado muy entretenida. Igual, ojalá que me pueda llevar el marciano. Hagamos una foto con el marciano porque está muy cool por acá. Y nada, sigan a Claudia, que también está haciendo cosas muy, muy importantes, muy bonitas. Y también si pueden seguir a mí, seguramente aquí están saliendo mis redes sociales. Totalmente. Y también si pueden ir a la red social, cuesta $5 al mes. También es una vueltita por ahí. Y los quiero mucho, valoren mucho lo que tienen, por favor, gente. Y muchos corazones para todos. Ay, lo máximo, lo máximo. Muchas gracias, Brian. No se olviden de seguirnos, por favor, en Clámate Oficial. También en Soy Claudia Martínez T. Encuentran mi contenido nada más.
suscribirse, darle a la campanita, obligar a otros a que compartan el contenido. Estamos haciendo cosas muy chéveres, así que sean parte de la comunidad. Tenemos un WhatsApp también, por si acaso se quieren unir, donde ahí compartimos contenido todos los días para animarse, para alimentar nuestra salud mental, que es tan importante ahora, y lograr un balance en nuestra vida diaria, una estabilidad emocional apropiada. Muchas gracias y nos vemos en el próximo episodio. Chao, chao.